Muy bienvenidos a la clase de hoy día, lunes 2 de agosto de 2021. Clase para el segundo nivel medio de la jornada diurna del Colegio Luis Mol Briones de Valdivia. Hay nuevo material disponible, así que vamos a pasar a revisarlo. También continuamos la línea anterior que inició el discurso argumentativo, esta unidad del segundo semestre que permite entender cómo funciona el argumento como herramienta de comunicación para convencer y persuadir. Así que les voy a presentar el material que he diagramado para ustedes en esta ocasión. Así que vamos allá directamente. Si vamos a nuestra página en Facebook, recordar que en la foto de portada está este enlace para ingresar a Drive y podemos ahí descargar el material nuevo. Vamos a segundo nivel medio. Segundo nivel, ahí está. Estamos en el segundo nivel medio D. Aquí abrimos la carpeta. La primera, lenguaje y comunicación. Y está el número 5. Vamos a agregar también el número, la siguiente, porque no está cargado acá. Vamos a aprovechar de agregarlo al tiro acá. Este detalle. Aquí tenemos el material nuevo, segundo nivel medio. Ahí está, aquí argumentación 1. Vamos a aprovechar de cargarlo esto, ¿no? Pues bien, el arte de la argumentación, capítulo 1, porque esta es la primera de una serie de varias guías que va a hablar sobre la argumentación. Los tipos de argumentos, razonamientos lógicos para lenguaje y comunicación. Parte diciendo esta guía, bueno, primero hay que agregar que en esta ocasión he puesto acá arriba, en la parte superior, una línea que dice, esta guía pertenece a, ahí tienes que escribir tu nombre, el curso es segundo nivel medio, D, en este caso, dependiendo de la letra de tu curso, agregas ahí la letra que corresponda, acá sale señalado que es la primera entrega de este segundo semestre, y además está mi correo electrónico de contacto arriba junto con mi nombre. Esto se repite en todas las páginas para que quede muy ordenado. Siempre hay que escribir el nombre y el curso en cada página. Que pasó que el semestre pasado que me enviaron trabajos o fotografías de guías que en algunas ocasiones no estaba el nombre de la persona implicada, entonces ahora sí me he preocupado de que salga así para que esté todo más ordenado y no se pierda ningún documento o que se pueda confundir con otro. Parte nuestra guía de lenguaje diciendo que a la mayoría de las personas les ha pasado que llegan tarde a alguna junta con amigos o incluso al lugar de trabajo. ¿A quién no le ha pasado esta situación cotidiana? Entonces, cuando alguien no se espera, nos va a pedir explicaciones razonables de por qué llegamos tarde. Y eso hay que fundamentarlo en la siguiente premisa. Así que cuando vamos esbozando ese discurso de defensa, sin querer, estamos haciendo algo que en el lenguaje y la comunicación ha existido desde siempre, desde siglos anteriores, el arte de argumentar. Y en este proceso discursivo tan útil para la vida cotidiana confluyen varios elementos que podemos identificar con el fin de conocer la verdadera intención del interlocutor. La pregunta es, ¿podemos detectar a un mentiroso? La respuesta es sí, y todo con la ayuda del lenguaje. Porque hay personas que faltan a la verdad o que cuando argumentan dicen cosas falsas, y eso no es posible de evitar, siempre va a estar presente las personas que faltan a la verdad. Pero por otro lado hay personas que argumentan favorablemente y de forma veraz. Aprender a distinguir entre uno y otro puede ocurrir a través del análisis del discurso y del lenguaje. Cómo el interlocutor emplea las palabras, la comunicación no verbal, que vamos a ver a continuación. Pero partiendo primero con el concepto de la argumentación, tenemos que decir que según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, argumentar es expresar un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Pero antes de continuar hay que hacer una distinción. Hay dos conceptos que se nos van a aparecer acá y en la definición de la RAE solamente se menciona el primero, convencer. Pero también está el persuadir. Y también podríamos agregar el disuadir, que no está en materia de estudio en esta ocasión, pero sí existe. Pero ¿cuál es la diferencia primordial entre convencer y persuadir? Porque no es lo mismo. Pareciera que fuera lo mismo, pero no es.
Vamos a ver a continuación de qué se trata. Convencer significa literalmente incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Es decir, se añade también probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Quien quiere convencer a otro de algo va o debe apelar a la razón, a la lógica. Por eso aparece aquí un cerebro puesto en la imagen, para que no se nos olvide que convencer va hacia la razón, hacia la mente del ser humano, hacia su capacidad de establecer discurso lógico. Pero por otro lado, persuadir es incitar al interlocutor a hacer o creer algo mediante argumentos basados en la emoción o la afectividad. Y este tipo de razonamientos suelen ser peligrosos, ya que literalmente bajan la guardia del receptor para instalar una idea pasando sobre lo razonable. A veces pasa que en publicidad se utiliza mucho, en publicidad y ventas se utiliza mucho el persuadir al cliente o al potencial comprador de un producto a través de estos argumentos basados en la emoción. Cuando estamos emocionados, bajamos la guardia, dejamos de ser razonables y lógicos y podemos caer en un error de ser persuadidos. Claro que también hay persuasiones que no son negativas, también existen persuasiones con buenas intenciones, como por ejemplo cuando nos invitan a participar y colaborar en una agrupación sin fines de lucro o algún hogar que se preocupe de los adultos mayores o por ejemplo la Teletón, ¿m? U otras instancias en donde uno colabora. Esa persuasión no está basada en argumentos que tendan a engañar a la gente, sino que al contrario, tienen un buen fin que es invitarte a colaborar. Por lo tanto, para convencer, nos dirigimos a la cabeza, a la mente, y para persuadir, como dice acá, al corazón. Esa es la diferencia entre estos dos conceptos. No se nos puede perder este elemento porque más adelante vamos a ver que cada uno de estos dos enfoques condiciona al tipo de argumento que vamos a analizar. La primera tarea que tendremos en esta guía es responder una breve pregunta. Una pregunta que naturalmente ocurre y nace desde esta diferencia. ¿Qué crees que es más fácil de conseguir? ¿Convencer o persuadir a una persona? Quiero que fundamentes en algunas líneas tu respuesta a continuación. ¿Será más fácil convencer a alguien eh, apelando a la razón, a la lógica, o bien persuadirla apelando a sus sentimientos, a sus emociones? Ahí puedes fundamentar con tus propias palabras tu propia idea respecto de esta diferencia. En la tarea número 2, por otro lado, vamos a encontrar un ejercicio más práctico. Finalizando la primera página de esta nueva guía, dice: imagina que eres un vendedor de electrónica y electrodomésticos en una tienda del centro de Valdivia. ¿Qué argumentos le darías a un cliente para que compre tus productos? Redacta textualmente lo que le dirías al cliente en cada caso. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso número 1, venderle una lavadora. ¿Cómo podrías vender tú una lavadora de cierta marca de la que te han contratado y no permitir que el cliente se lleve otro producto? ¿Ya? Aquí tenemos que decir que en el contexto de las ventas, del retail o del comercio local, es una verdadera jungla argumentativa ese tema de la venta. Los vendedores adheridos a sus propias marcas que los contratan para trabajar de forma interna o externa, hacen gala del argumento o de la argumentación como herramienta para convencer o persuadir al cliente a que se lleve ese producto y no otro. Entonces acá estamos poniendo a prueba tu capacidad de poder decir cómo le dirías a un cliente, cómo le presentarías una lavadora de determinada marca para que esa persona se convenza o se persuada de comprarla. Aquí te voy a pedir que escribas textualmente lo que le dirías al cliente, ¿eh? Con tus propias palabras. Imagínate la situación, ¿cómo sería vender una lavadora? Segundo caso, vender un seguro de vida contra accidentes personales. ¿Eh? Aquí cambia el enfoque porque ya no es un producto de consumo como es la lavadora del caso uno. Ahora es un seguro de vida, es un elemento abstracto, un contrato, que sabemos lo que es un seguro de vida, es un contrato
donde se paga una póliza, un descuento mensual, donde se va obteniendo la capacidad de que si te pasa algún accidente, algún daño a la integridad, el seguro te devuelve un dinero. ¿Cómo podríamos vender ese producto? ¿Qué le dirías al cliente para que lo pudiera contratar? A todos alguna vez nos ha pasado quizás que nos han ofrecido un seguro contra accidentes personales. Por otro lado, en el número 3 tenemos invitar a participar en una asociación pro ayuda a personas de la tercera edad. Ya les decía anteriormente que también hay otro tipo de argumentación que se refiere no solamente a vender productos ni servicios, sino que también a participar y colaborar en asociaciones sin fines de lucro o que son para ayuda social. ¿Cómo podrías decirle a un cliente que participe en esta asociación? En la tercera tarea va a aparecer lo siguiente. Miren, esto es muy interesante. Una vez que hayas terminado completamente los ejercicios de la tarea anterior, te voy a pedir que releas los textos que escribiste, que los vuelvas a leer. ¿Qué diferencias notaste entre los tres textos que escribiste? ¿Son distintos? ¿Es distinta las palabras y las fórmulas que utilizas para vender una lavadora en comparación con vender un seguro de vida o invitar a participar a alguien en una asociación pro ayuda a personas de la tercera edad? ¿Son distintos o son iguales? ¿Qué diferencia notaste entre los tres textos que escribiste? ¿En cuál de ellos has usado fórmulas para convencer y en cuál de ellos para persuadir? Aquí te voy a pedir que fundamentes con tus propias palabras tu respuesta a continuación. Vas a notar que hay diferentes formas de construir el discurso según la función que se quiera cumplir. Esto como primer paso para entender ahora los tipos de razonamientos que está en el siguiente apartado. Aquí tenemos que el argumento es el razonamiento por medio del cual se intenta probar o refutar una tesis. Bueno, ¿qué es una tesis? Una tesis corresponde a la idea que una persona pretende defender. Quiero hacer una aclaración que cuando hablamos de tesis en lenguaje, no se refiere al trabajo de título que tiene una persona al final de una carrera universitaria. Eso también se llama tesis, pero en realidad se llama así porque también defiende una idea. Cuando alguien quiere titularse de una profesión en la universidad, debe escribir un documento bastante extenso que se llama tesis. Y esa tesis defiende una idea. Esa idea debe presentarla frente a una comisión evaluadora de profesores, de académicos, y defender esa idea para poder recibir su título. Pero ese es otro contexto. Para hacerlo más sencillo, la tesis corresponde a la idea que una persona pretende defender. Si a alguien le preguntamos, por ejemplo, ¿crees tú que hay vida en otros planetas? Alguien me puede decir sí, yo creo que sí. O alguien me puede decir no, sabes que yo creo que solamente somos nosotros y punto. Y cada postura es válida, partiendo de la base de que no sabemos con certeza si existe o no vida en otros planetas. A pesar de los avances científicos que se ha descubierto, por ejemplo, agua en el planeta Marte, uno de los planetas más próximos a nuestra Tierra, eso no quiere decir que existan formas de vida. ¿Ah? Todavía no se está comprobando aquello. Por lo tanto, las dos posturas son válidas, pero cada persona no puede quedarse simplemente en el nivel de decir que sí cree en algo. Tiene que argumentar, tiene que apoyar la tesis. Para que ese razonamiento que está en la tesis funcione como argumento, debe apoyar una tesis. Esto hay que imaginarlo como si fuera una mesa. Ahí en la parte de la derecha de la imagen tenemos una mesa. Y las mesas tienen generalmente una cubierta arriba. Hay una cubierta donde uno pone las cosas sobre ella, pone sus platos, los servicios, o puede poner un computador si lo va a usar como escritorio, lo que sea. Pero esa mesa no sería tal si no tuviera las patas. Las patas vienen siendo los argumentos que sustentan a la cubierta o la tesis. Si no tuviera las patas la mesa estaría a ras de suelo y no prestaría su función primordial, que es sostener las cosas que se ponen encima de ella. Asimismo, una idea o una tesis o una cubierta de mesa no se sostiene si no tiene argumentos. Más adelante el texto dice acá que esa cubierta sin las patas no serviría de nada, se quedaría en el suelo. Así una tesis sin argumentos no tendría validez alguna. Y los argumentos por sí solos, sin una tesis que sustentar, tampoco sirven. O sea, las patas de la mesa sin la cubierta no tienen sentido.
Hay mesas que se sostienen sobre cuatro patas. Las más comunes son así, ¿verdad? Pero también existen otras que solo llevan una pata o dos. Incluso las hay con más de cuatro patas. Lo mismo pasa en la argumentación. A veces un solo argumento basta por sí mismo para fundamentar y respaldar una tesis, pero en otras ocasiones se necesita de más de un argumento para validar una idea. Aquí en el siguiente mapa o diagrama conceptual tenemos a varios elementos con respecto a la argumentación, que vamos a ver en detalle a continuación. Para decir primero de forma más fácil, la argumentación puede ser dialéctica cuando, por ejemplo, presentamos argumentos contrarios, decimos algo, por ejemplo, decimos que es negro y otra cosa que es blanca, y ahí estamos haciendo dialéctica, estamos mostrando dos contrastes. Pero también puede ser una argumentación secuencial cuando un argumento le sigue a otro en una secuencia. Por el lado izquierdo tenemos que la argumentación tiene como objetivo defender. ¿Defender qué? Defender una tesis, una idea. La estructura externa de la argumentación va a ser como cualquier tipo de texto común y corriente, que es una introducción, un desarrollo y una conclusión. Todos los textos, en su gran mayoría, tienen este esquema de estructura externa, tres partes: introducción, desarrollo, conclusión. Por otro lado, la estructura interna de la argumentación va a tener cuatro partes: la tesis, que es la idea central que se quiere defender; las bases, que son los argumentos; las garantías y los respaldos. En esta ocasión no vamos a entrar en detalle sobre las bases, garantías y respaldos. Nos vamos a quedar solamente entre la tesis y los argumentos, por un asunto de hacer más fácil, más sencilla la unidad. Pero sepan ustedes que existen bases, garantías y respaldos. Y suele ocurrir una gran confusión entre estos tres elementos porque son muy similares, muy parecidos. Por otro lado, los razonamientos falsos se les va a llamar falacias. Las falacias argumentativas están presentes donde menos tú crees. En algunas ocasiones en la prensa, en la publicidad, aparecen argumentos falaces. También algunas personas que han hablado en la opinión pública también cometen este error. Y las falacias son, por un lado, pueden ser eh, premeditadas, cuando el receptor efectivamente quiere decir algo falso o de poca validez, o para no quedarse atrás en el debate, emplea un argumento erróneo, pero por otro lado pueden ser totalmente involuntarias. Las falacias pueden ser involuntarias en el aspecto de que la persona cree que está diciendo la verdad, pero está profundamente equivocada. Y eso también sucede a nivel discursivo. Por otro lado, tenemos que los razonamientos o llamados argumentos son varios. Miren, acá tengo los argumentos por analogía, los argumentos por signos, los argumentos por generalización, los argumentos por causa y los argumentos por autoridad. Por nombrar algunos, porque hay varias categorías. Si uno se pone a buscar en Google tipos de argumentos, existen muchos, muchos más, pero aquí solamente hemos recogido los más importantes o los más sencillos. En la página 3 de nuestra guía ya aparecen las categorías argumentales. Y aquí se pone interesante porque vamos a hacer de nuevo la diferenciación entre convencer y persuadir. Convencer como apelar a los argumentos lógicos racionales y persuadir con los argumentos emotivo-afectivos. Por un lado, en convencer con argumentos lógicos racionales tendremos la analogía, la generalización, el razonamiento por signos, el razonamiento por causa y el criterio de autoridad. Pero por el lado de la persuasión, por los argumentos emotivo-afectivos, en el lado derecho de la tabla, tendremos argumentos afectivos, argumentos basados en la confianza del emisor, argumentos basados en la fama, en los prejuicios, argumentos por lo concreto, el eslogan tan utilizado en la publicidad, el fetichismo de masas, el argumento de la tradición y los basados en experiencias personales o conocimiento general. Aquí en la categorización de argumentos vamos a ver primero que la primera gran categoría es los argumentos lógicos racionales, los que están basados en convencer. Apelan a la veracidad de hechos comprobables, teorías científicas o criterios de otras personas con determinada autoridad en la materia. Vamos viendo. El número uno de estos argumentos lógicos racionales es la analogía.
Se hace una analogía cuando establecemos una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes, y se deduce que lo que es válido para uno es válido para otros. Sabemos que en nuestro país habitaron otras personas antes que los actuales chilenos, que eran razas puras o aborígenes. Y estas culturas recorrieron gran parte de nuestro territorio nacional. Pero este argumento del ejemplo de analogía dice, las vasijas encontradas durante la reconstrucción de la Catedral de Santiago son similares en figura y materiales a los empleados en vasijas encontradas en la zona norte de Chile. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura, la incaica. Saber ustedes que los incas pertenecen a una cultura del Perú que también habitó tierra chilena, específicamente en el norte. Pero aquí el argumento nos está diciendo que la Catedral de Santiago, que está en la región metropolitana, específicamente en el centro de Chile, cuando se estaba reconstruyendo, los arqueólogos encontraron restos, ¿ah?, de vasijas o de recipientes. Y obviamente tuvieron que parar toda la reconstrucción de la Catedral de Santiago para poder hacer excavaciones y revisar bien a qué correspondían estas vasijas. Y se dieron cuenta que estos recipientes eran similares o eran parecidos en figura y materiales empleados, como los que estaban en la zona norte de Chile. Por lo tanto, dijeron, bueno, si lo que estaba en el norte correspondía a los incas, si encontramos esto en la zona centro, también corresponde a los incas, porque son las mismas formas, los mismos diseños. Por lo tanto, deducimos que los incas también habitaron la zona centro de Chile. Eso es lo que está diciendo en un argumento por analogía, por comparación. Comparamos dos elementos para sacar una conclusión. En el 1.2 tenemos la generalización. No confundir con la generalización apresurada, que es otro tipo de falacia, argumento falaz. Acá, generalización a secas se refiere a que a partir de varios casos similares se generaliza una tesis común que es aplicada a un nuevo caso del mismo tipo. Imagínense una fábrica que tiene puros trabajadores que trabajan de noche, ¿no? Trabajan en horario nocturno. Pues bien, sepan ustedes que las personas que no ven la luz del día, porque en el día duermen para después hacer su turno de noche, eh, tienen un déficit de una vitamina que se llama vitamina D. La vitamina D proviene de los rayos solares, es decir, exponerse al sol sanamente, no prolongadamente, también es beneficioso para la salud porque la piel absorbe vitamina D, que viene de la radiación solar. Entonces, esta vitamina, si nos ponemos a investigar, la vitamina D también sirve para fijar el calcio de los huesos. Es decir, una persona que carece de vitamina D no tiene la capacidad de fijar el calcio en los huesos. Por lo tanto, puede desarrollar una enfermedad a largo plazo que se llama osteoporosis. Esto quiere decir que los huesos se les va a volver muy débiles y pueden tener más riesgo de fractura. Entonces, todas las personas que trabajan en horario nocturno, dice, presentan déficit de vitamina D. El 50% de los empleados de esta fábrica trabaja de noche, por lo que debe incluirse entre los beneficios laborales la entrega gratuita de suplementos vitamínicos. Tiene mucha lógica. Si hay personas que tienen carencia de esta vitamina porque no ven la luz del sol ya que trabajan de noche y durante el día duermen, entonces la empresa debe hacerse cargo de darle esta vitamina a través de un suplemento vitamínico. ¿Tiene sentido? Eso se llama generalización. A partir de varios casos similares, es decir, todas las personas que en esta fábrica tenían esa carencia de vitamina D, se generaliza la tesis común que es, vean, vamos a darle el suplemento vitamínico a estas personas para que no sufran de enfermedades a los huesos. En el 1.3 tenemos el razonamiento por signos, que es bastante interesante porque aquí nos dedicamos a buscar las señales o indicios para establecer la existencia de un fenómeno. Y esto suele suceder de forma muy similar a lo que pasa con el médico en la consulta del doctor. Cuando uno va al médico, lo que el médico pregunta en su primera entrevista o acercamiento al paciente es los síntomas que tiene esa persona. ¿Ha sentido fiebre? ¿Ha sentido tos seca? Dificultad para respirar? Entonces sospecha de un caso de coronavirus, ¿ya? Así funciona. A propósito de lo que estamos en pandemia. Entonces, así como el médico
revisa los síntomas, también nosotros podemos revisar los signos o las señales o indicios que están en el discurso para poder determinar la existencia de un fenómeno. Por ejemplo, dice ahí, este relato presenta una sola línea argumental, se refiere a un cuento. Este cuento presenta una sola línea argumental, es decir, una sola idea que transita a través del texto. Pocos personajes, y todos ellos estereotipos de una clase social típica del siglo XIX en Chile. Por lo tanto, corresponde a un cuento realista. Los que no conocen los tipos de mundo que hay en la literatura, uno de los tipos de mundo es el realismo, y que narra simplemente experiencias tales como suceden en la vida real. No como por ejemplo Harry Potter, que narra cosas con respecto a la magia, y ahí tenemos un realismo mágico, ¿eh? Acá es un realismo que habla sobre lo que ocurre en la vida cotidiana de los personajes. Entonces, al analizar el texto, nos encontramos con eso. Pocos personajes, una sola línea argumental, los personajes son estereotipados, entonces es un cuento realista. Eso es un razonamiento por signos. Determinamos las señales o indicios para establecer la existencia de un fenómeno. Ahora, cuando una cosa lleva a la otra, como se dice por ahí, estamos frente a una argumentación por causa. Se establece una relación causal entre dos hechos que fundamentan la tesis. Todos sabemos que fumar durante el embarazo produce alteraciones en los neonatos o en los fetos. Por eso las madres fumadoras dan a luz hijos con debilidad muscular y bajo peso. Es muy, muy peligroso y ya está comprobado científicamente fumar durante el embarazo, durante la gestación, porque el niño desarrollará alteraciones, producto de los tóxicos que trae el cigarrillo. Ese futuro niño, futuro nacido, tendrá problemas, ¿eh? Y eso está normado científicamente. Eso es un argumento por causa. Una cosa lleva a la otra. Fumar durante el embarazo produce alteraciones en los recién nacidos. Y por último está el criterio de autoridad, que es el 1.5, que, bueno, todo el mundo en alguna ocasión ha visto este tipo de argumentos cuando se cita a un experto en el tema, a un personaje consagrado para sustentar la tesis. Por ejemplo, como ha señalado el ministro de Energía, el ahorro de energía eléctrica es indispensable e ineludible para el país durante los meses invernales, sobre todo por el déficit de agua producto de la sequía. Es decir, es importante ahorrar energía para que cuando venga el invierno no haya déficit de energía eléctrica. Esto está amparado por lo que dijo el ministro de Energía. Ahí está la clave. Cuando una persona importante en la materia da el razonamiento, tenemos un criterio de autoridad. Y también hay argumentos falaces que se fundamentan en la autoridad. Es decir, no porque lo dijo un personaje reconocido del mundo de tal ciencia o tal conocimiento va a ser verdad. En algunas ocasiones esa autoridad puede ser engañosa. Ya veremos eso en el apartado de las falacias. Pasando a los argumentos emotivo-afectivos, están los argumentos que apelan a la sensibilidad y al conocimiento vivencial del receptor sobre el tema tratado. Todos nos identificamos con alguien que le ha pasado algo parecido. Ahí está el 2.1, argumentos por la afectividad. Esto apela a los sentimientos del auditorio, especialmente sus dudas, deseos y temores, con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo. Ejemplos. Nadie está libre de padecer cáncer. Tú puedes ser nuestro siguiente paciente. Uy, cualquiera le daría miedo a eso, ¿cierto? Entonces ya ahí a colaborar con algo o a inscribirse en tal cosa porque nos están metiendo miedo. Tu vuelto es vital para ti y para nosotros. Dona tu vuelto a la Fundación López Pérez. ¿Ah? La Fundación López Pérez precisamente está encargada de las personas con cáncer. 2.2. Por lo concreto. El argumento por lo concreto, ahí se emplean ejemplos familiares a los oyentes porque les afectan directamente. A todos les ha pasado alguna cosa, entonces por eso es un argumento de mucho peso. Ejemplo, como padres, todos sabemos lo que cuesta criar a un hijo como una persona integralmente sana. Claro, a todos los que son padres les cuesta criar a los hijos. Saben el sacrificio que demanda, el trabajo que demanda poder criar un hijo. Entonces, ese es un argumento por lo concreto. A todos les ha pasado, entonces tiene validez. 2.3 dice confianza del emisor. Pone énfasis en la idoneidad o compromiso del emisor en el tema que defiende. Ejemplo,
Yo, compañeros, dirigente sindical por más de 20 años, defiendo incondicionalmente sus derechos. Claro, si es una persona que ha trabajado durante 20 años en ese rubro, entonces es una persona de confianza. Es la confianza del emisor. Cuando nos sacan la experiencia a relucir, no siempre va a ser legítimo. En algunas ocasiones una persona muy experta no estará diciendo algo veraz. También podemos dudar de aquello. No porque una persona tenga la experiencia en algún rubro va a ser perfectamente creíble. Tenemos que poner el argumento a la prueba de la blancura. 2.4. El eslogan. Se trata de una frase hecha, que también llamaremos cliché, un tópico o palabra que se repite constantemente y resume el tema o simplemente invita al receptor a creer en lo que se expone. El ejemplo está claro ahí. Dice, poderoso caballero es don dinero, decía don Francisco de Quevedo. Hay alguien que cita este, esta famosa frase de Quevedo que dice, poderoso caballero es don dinero. En ese famoso poema de Quevedo se destaca el efecto de la riqueza en la vida humana. Es decir, el dinero tiene poder y la persona que tiene dinero tiene poder. Entonces, poderoso caballero es don dinero. Ahora también en la parte del eslogan podemos meter lo que tiene que ver con la publicidad, porque la publicidad hace mucha gala de lo que es el eslogan. No recuerdo en este momento algún ejemplo que darles, pero seguramente ustedes han visto. eh, no lo sé, en realidad hay varios que podríamos buscar en Google, pero me voy a quedar solamente con que el eslogan es esa frase que se repite siempre ahí en las publicidades de los productos de consumo. También se refiere a un razonamiento. En el 2.5 tenemos el recurso de la fama, la imagen o palabras de un personaje bien valorado socialmente. ¿Ya? Si lo dijo alguien que es querido por todos, entonces tenemos un elemento de recurso de la fama. Ejemplos. El deporte no solo colabora en el desarrollo físico de los jóvenes, sino también en el desarrollo de su temple moral y emocional, como lo afirma Iván Bambán Zamorano. Claro, este es un jugador de fútbol de la antigua selección del año 98, por ahí, en el Mundial de Francia. Ahí estuvo Iván Zamorano junto a Marcelo Salas, eran la dupla Sasa, bien conocida por los que estábamos en esa época. Y este fue un gran jugador de la selección chilena. Entonces, si él habla sobre el deporte que colabora en el desarrollo de los jóvenes, entonces tiene mucha autoridad el recurso de la fama porque es una persona que es bien valorado. Todo el mundo quiere a Iván Zamorano. Claro que hasta un momento se metió en camisa de once varas cuando desarrolló esa publicidad para avalar el Transantiago y ahí perdió un poco de su fama producto de que el Transantiago llegó para remecer la vida de los capitalinos y algunos se sintieron incómodos con esta nueva forma de transporte y obviamente culparon a la imagen visible de este proyecto que era Iván Zamorano mostrando cómo se abordaba un bus con la tarjeta VIP. Así que las cosas cambian dependiendo de donde uno se mete. Recurso de la fama. 2.6. Hay veces que en algunas ocasiones decimos que todo el mundo tiene la razón y ahí tenemos el fetichismo de masas. Se sustenta la idea de que la mayoría elige lo correcto o está en la opinión acertada. Hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces todo el mundo puede estar equivocado. Ejemplo, todos tus amigos firmaron la carta de rechazo al proyecto de Hidroaicén. Fírmala tú también, protegemos así el futuro de la región. ¿Ya? No porque todo el mundo haga algo, vamos a tener la idea de que está en lo correcto. Eso corresponde al fetichismo de masas, al 2.6. Y por otro lado tenemos 2.7, el uso de prejuicios. Este empleo de razones apresuradas o discriminatorias antes de tener un conocimiento real sobre el tema. Dependiendo de la raza de una persona, del estatus social al que pertenece, del género, la edad, la apariencia física, se puede construir un discurso que está basado en el prejuicio. Cuidado con este tipo de argumentos. Si vas mal vestido, eres un vago. Pero ¿quién puede decir que es siempre así? Puede ser la tendencia, pero no siempre va a ser así. Los hombres que lloran son homosexuales. ¿Cuántas veces nos dijeron eso en los años 90? Que se dudaba de la masculinidad de una persona cuando lloraba demasiado. Y al contrario, llorar es un elemento natural del ser humano. No tiene que estar condicionado a un tipo de
tendencia. Los pobres son pobres porque son flojos. También este tipo de argumento es bastante falaz cuando se dice porque hay personas que definitivamente en este país no tienen las oportunidades para sobresalir, otras que sí. Entonces no siempre corresponde lo que dice ahí. 2.8. Recurso de la tradición. La idea de que se defiende se apoya en máximas, proverbios y refranes conservados por la tradición y cuyo valor de verdad se acepta sin discusión. Ejemplo, el fin justifica los medios. Esta frase de Nicolás Maquiavelo eh, está ahí puesta en el texto para decir que por lo que es preferible asesinar a los pedófilos ipso facto, o sea, en el mismo momento que son sorprendidos, sin juicio ni sentencia, que sufrir el terrible drama de niños abusados y por lo tanto adultos psicópatas. Miren lo que dice acá. Aquí hay que, lo voy a detener un poco porque este argumento es bastante complejo y no fácil de digerir. Miren, el fin justifica los medios. Cuando alguien hace algo, el objetivo que tiene para hacer eso justifica lo que hace. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, aquí está dando la premisa de que una persona que comete un crimen contra un niño, ¿m? Que lo abusa, porque es pedófilo, debería matarse. Deberían matarlo inmediatamente sin tener juicio ni sentencia. Es algo que un poco es bastante aberrante. Desde el punto de vista de lo emocional de una persona víctima de este abuso, puede ser lícito, ¿ah? Dan ganas de matarlo, como se dice. Si le tocan un hijo a una persona, ¿cierto? Dan ganas de matar al maldito asesino. Pero, esto también desde el punto de vista legal es aberrante porque se incurre en otro crimen, entonces hay que darle paso a la justicia. Y además dice que el terrible drama de niños abusados que van a ser después adultos psicópatas. Miren el razonamiento peligroso que está viendo acá. No necesariamente un niño abusado va a transformarse en un adulto psicópata, pero la tendencia puede ser así. Pero eso de el fin justifica los medios, o sea, no porque vaya a pasar toda esta calamidad vamos a atentar contra la vida de una persona. Claro, otros países que tienen la pena de muerte instaurada es otro sistema, otro cuento. Pero acá se refiere a que no siempre el fin justifica los medios porque es preferible dar paso a la justicia, aunque a veces la justicia también falla, ¿eh? Pues bien, no es bueno por ningún punto de vista hacer justicia por mano propia. Para eso están los canales de justicia debidamente instalados. Podemos también abrir un nuevo debate sobre este tipo de cosas. ¿Volver a la pena de muerte o no en Chile? Bueno, eso también da un tema para debate, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. ¿Será efectivo eso? No lo sé. Vamos al 2.9. El argumento de conocimiento general o experiencia personal se basa en aquellas ideas que todo el mundo ha escuchado en relación con el conocimiento de la realidad o la experiencia personal. Ejemplos: nuestro proyecto es el mejor porque trabajamos en equipo. Dos cabezas piensan más que una. Si se rumorea eso, por algo será. Cuando el río suena es porque piedras trae. ¿No? Todo el mundo hace gala de lo que ha aprendido en la vida y la experiencia personal pesa mucho en la hora de argumentar cuando uno quiere mostrar algo que ha logrado, algo que ha hecho. Sobre todo, por ejemplo, ese refrán de dos cabezas piensan más que una, también. La experiencia muestra que hay gente que cuando se une a otra para hacer un objetivo común, se consigue más rápido o de mejor manera que si trabaja solo. Excepciones a la regla también hay personas que trabajan solo y rinden mejor, pero aquí está diciendo eso. Si se rumorea eso, por algo será. Si existe ese rumor de algo que está sucediendo, es por algo es. Cuando el río suena, es porque piedras trae. Cuando la gente habla de algo, es porque algo está sucediendo. Eso es un argumento de conocimiento general o experiencia personal. Y aquí abajo tenemos varios elementos, varios enunciados, en donde hay que poner al lado el tipo de argumento al que corresponde cada uno. Según lo que hemos visto en la parte anterior, entonces te voy a pedir que cada uno de estos enunciados lo clasifiques en el tipo de argumento que posee. El uso prolongado de este medicamento puede provocar úlcera gástrica, por lo que evite tomarlo por periodos prolongados. ¿Qué tipo de argumento será ese? El cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington han comprobado que una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente, las que para otros pueden ser imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Eso de científicos de la Universidad de Washington.
¿A qué tipo de argumento corresponde? Escríbelo ahí al lado derecho. Todos los políticos son corruptos, por lo que anule su voto cuando deba sufragar en las elecciones. ¿Qué tipo de argumento es? De todos los analgésicos que existen en el mercado, el mejor es Sindol, puesto que es el único que me ha permitido combatir esta dolencia. Tipo de argumento. Aquí tengo tres más. Tal como lo plantea el prestigioso abogado de la Universidad de Chile, Mauricio Valdivia, señalo que se debe disminuir la edad de discernimiento debería decir ahí, para establecer la responsabilidad penal de los jóvenes que delinquen de 18 a 16 años. Un amigo drogadicto es una pésima influencia para nuestros hijos, porque dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué tipo de argumentos serán esos? La mayoría de los parlamentarios no merece el sueldo que percibe porque dedican un tiempo insuficiente a sesionar en el Senado para promulgar prontamente las leyes. ¿Ah? Ahí ponga qué tipo de argumento es. Y termina esta primera guía de lenguaje con estos tres super recursos disponibles en la web. Primero, tenemos el arte de persuadir y convencer. En este interesante video de Ricardo Espinosa entrevistando al reconocido conferencista Mauricio Benoit para hablar sobre el arte de convencer y persuadir y cómo diferenciarlos de la manipulación, porque también en el discurso puede existir la manipulación como un recurso discursivo para cambiar de opinión a la persona que está escuchando. Este video es muy interesante, ahí se conversa sobre este tema y lo puedes acceder a través de este enlace o bien escaneando el código QR con tu teléfono móvil. También hay una presentación de diapositivas de PowerPoint de la profesora de enseñanza media Geraldine Guerrero, que he puesto acá. Puedes leer las definiciones y ejemplos de los tipos de argumentos que estamos viendo a través de esta presentación de diapositivas que está ahí en ese enlace o en el código QR adjunto. Y nuestras clases en línea, si te perdiste alguna de nuestras clases, como por ejemplo esta que estamos grabando, aquí te dejo la lista de reproducción 2021, puedes copiar el enlace o escanear el código QR para acceder a esas sesiones. Todas las clases están siendo subidas a mi canal personal de YouTube, Profe Aranda en línea, para que tú puedas revisarlas cuando quieras. Sin más que decir, aquí te he presentado este material este primer material del segundo semestre llamado El arte de la argumentación 1, tipos de argumentos y razonamientos lógicos, lenguaje y comunicación 2021. Soy el profesor Claudio Aranda y te deseo una excelente semana. Nos veremos en la próxima. Chao, chao.